nos gusta abordar temas que no suelen estar en los medios de comunicación. Esta es la Radio de las Madres, este es el programa El Grito del Sur, y un tema que suele estar ausente es el de la soberanía alimentaria. ¿Qué comemos? ¿Cómo se produce? ¿Por qué en el país de las extensiones de trigo, maíz y soja hay pibes con hambre? ¿Por qué en el país de las vacas gordas hay nenes sin las calorías que necesitan para crecer? Para eso trajimos a dos invitados muy especiales. Por un lado, Carlos Carballo González, que es ingeniero agrónomo y integrante y promotor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hola Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación, feliz de estar acompañando una casa amiga como esta. Por favor, la alegría es nuestra. Y también está aquí Nahuel Levalli, que es expresidente del Mercado Central y coordinador nacional de la UTT, de la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Hola Nahuel, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, un poco la idea nació en la discusión. Venimos tratando de meter discusiones soberanas, ¿no? Claro. Nos fuimos a Malvinas y hablamos sobre Malvinas. Nos metimos a discutir lo que tiene que ver con Antártida. La Antártida Argentina y la proyección estratégica en el Atlántico Sur. Y hay veces que la soberanía es un tema que está un poquito más cerca, que no hace falta tomarse un avión o viajar al otro continente del cual compone nuestro país, y que tiene que ver con lo que tomamos, lo que comemos, aquello que nos metemos al cuerpo todos los días. La primera pregunta, a modo de gran introducción, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de soberanía alimentaria? Carlos, ¿te animás? No, ¿cómo no? Venga, ¿Cómo entonces. No nos vamos a animar. Pero bueno, yo lo miraba a Nahuel porque seguramente él puede decir una serie de cosas de la soberanía alimentaria, que es el decir desde los que hacen, desde los que construyen, desde los que se equivocan, desde los que aprenden, desde los que proponen. Y evidentemente esa visión vivida, sentida, sufrida, construida todos los días de la soberanía alimentaria, seguramente tiene componentes que son distintas a las que los miramos desde una facultad, un espacio más cómodo y con otro nivel de compromiso quizás. Entonces por supuesto. Pegó una mague, Carlos. Bueno, Nahuel, te dejaron abajo del arco. Pegale. No, ahí como primero como de qué significa el concepto, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de un concepto político, ¿sí? Que constituye que los pueblos, que nosotros y nosotras como pueblo podamos decidir de qué alimentarnos, cómo producir ese alimento, para quién producirlo. ¿Eso qué significa? Significa contrario a lo que tenemos hoy, que básicamente dependemos de las grandes multinacionales del agro y financistas internacionales para comer todos los días, Monsanto, Bayer. O sea, en cada elemento de la comida que tenemos hoy está el agronegocio, esa división internacional de la producción y los grandes capitales que antes por ahí estaban más vinculados a una idea de grandes patrones de estancia, grandes terratenientes. Hoy en realidad son financieras que se distribuyen a lo largo del planeta y manejan la producción de agroquímicos, de semillas, la comercialización de esos granos sobre todo, y eso lo tenemos metido en cada uno de nuestros alimentos, en la gran mayoría. Por un lado, por el paquete tecnológico de la producción, o sea, cómo se produce, por una semilla con su agrotóxico que se lo compras a las grandes multinacionales del agro, y desde ahí la cadena que sigue hasta el alimento que vos comprás en el almacén, en el supermercado, en el chino. Bueno, la contracara de eso es, como pueblo nosotros no podemos depender del gran capital internacional para comer, porque después pasa eso, en el país de las vacas gordas y de las grandes extensiones hay niños y niñas con hambre. Eso, además de tener que ver con la distribución de la riqueza, más allá del modelo agroalimentario, tiene que ver con que no hay una política de producir para el consumo interno, para el mercado interno, y garantizar el alimento
como concepto político, como bandera de responsabilidad también del Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de que como pueblo nosotros y nosotras tenemos que tener la capacidad de decidir qué producir, cómo y para quién, y eso se traduce concretamente en manos de quién está la tierra, en manos de quién está la tecnología para producir, cómo son las cadenas de comercialización, cómo son esos canales de abastecimiento para los sectores más populares, sobre todo. Lo sufre una persona que no puede llegar a comprar, lo sufre también un campesino que es preso de ese modelo, de ese paquete tecnológico, de comprar la semilla en la agroquímica a precio dólar, de comprar el agrotóxico porque si no esa semilla no germina, de ser un eslabón muy débil en la cadena de comercialización donde recibe X por su producción y el vecino en la ciudad termina pagando 400% veces más de lo que recibió el productor o la productora. Bueno, así se sufre el agronegocio. La propuesta de soberanía alimentaria es acceso a la tierra, agroecología, canales directos de comercialización, empoderar al pequeño productor, a las cooperativas, cooperativas también de consumo, una red de trabajo y laburo desde los territorios, las organizaciones de productoras y productoras, y también necesariamente acompañado de políticas de Estado, porque si no hay un Estado presente y activo en garantizar eso, algo tan básico como el MORFI para todos y todas, en la ley de la selva, el que más gana es que el que tiene mayor poder económico, y eso es lo que está trabajando concretamente el gobierno nacional hoy. Traías un tema que es muy importante y me parece fundamental para ir a discutir la soberanía alimentaria, que es de quiénes son las tierras. Hace muy poco estuve en La Pampa, hay un pueblo que se llama Ataliba Roca. Ataliba Roca fue el hermano de Julio Argentino Roca, uno de los financistas de la campaña al desierto, que obviamente liga magníficas extensiones de tierra. Casualidad. Sí, qué casualidad, que luego hereda a la familia de los Luro, a Pedro Luro, fundadores de la ciudad hermosa de Mar del Plata, pero que explica un poco la composición del modelo productivo argentino. Al mismo tiempo, uno piensa que en el país del Yapi, ¿no?, y de las grandes discusiones por la soberanía alimentaria, nunca hubo una reforma agraria. Y si mirás un poco al costado, Perú tuvo su reforma agraria, trunca, fallida, después pon el apellido que quieras. Bolivia tuvo proyecto de reforma agraria. Colombia, sí, Colombia, el país de la derecha lleva gobernando 80 años hasta Petro, tuvo un proyecto de reforma agraria, y en Argentina no hubo una discusión. No, y en Brasil la están discutiendo desde el movimiento Sin Tierra. Exacto, hay actores muy potentes. Exacto, Anita hizo, por ejemplo, va a hacer un recital a favor de la reforma agraria, o sea, están haciendo también culturalmente, se está disputando también ahí la reforma agraria. La pregunta es, ¿se puede discutir soberanía alimentaria sin discutir quiénes son los dueños de la tierra? ¿Se puede discutir soberanía alimentaria sin discutir soberanía? Yo creo que no. Bueno, no, entonces quizás antes de meterme en la respuesta a la pregunta que hacía, quisiera recuperar el concepto del concepto de soberanía alimentaria, una cosa fundamental que marcaba el compañero Nahuel. La definición primera de soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos para que todos tengan acceso a una alimentación nutricional y culturalmente adecuada. Producción, distribución y consumo. Estamos hablando de un sistema, del sistema alimentario, un sistema profundamente interrelacionado. Cuando intentamos comprender y explicar qué pasa con la producción, es imposible entenderla sin pensar qué pasa con la comercialización, la elaboración y el consumo, y en nuestro caso también la exportación. Todo eso está profundamente relacionado. Y los dueños de la tierra, no es de casualidad que son los dueños de la tierra, pero además son los dueños de grandes sectores del poder en la Argentina, porque son los dueños de la industria, de importantes sectores industriales,
tienen intereses significativos en el sector financiero y cada vez acumulan más poder, porque los ricos en nuestro país cada día son más ricos de la misma forma que crece la pobreza y la desigualdad. Entonces, ¿quiénes son los dueños de la tierra en Argentina? Yo diría que hay una cosa que me parece fundamental y está, yo diría, bastante demostrada. El último censo agropecuario del 2018 lo demuestra. En región pampeana, en la región pampeana argentina, en la principal área productora de granos del país, que son las bases de nuestra exportación, el 60% de la tierra no está trabajada por sus propietarios. Mira. Wow. ¿Mm? El 60% de la tierra está trabajado por empresas, corporaciones, fideicomisos, pool de siembra. Está trabajado por el capital financiero. Alquilan la tierra, le pagan al ingeniero agrónomo, alquilan las maquinarias que elaboran la tierra, que cosechan, y luego se encargan de la comercialización. Y eso que es el modelo imperante, el modelo hegemónico en región pampeana, no es tan fácil de desarmar. Además, este es un modelo que se viene instalando desde los años 50 para acá. Digamos que se intensifica y se crece enormemente y rápidamente a partir del año 1996, en que se aprueba por primera vez lo que nosotros llamamos los transgénicos, semillas modificadas genéticamente, manejadas por las grandes empresas como parte de un paquete tecnológico que incluye el uso masivo de agroquímicos, según las empresas, fitosanitarios según las empresas, de venenos o agrotóxicos, desde lo que sucede con el ambiente, con los trabajadores que operan eso, con los vecinos y con nosotros que nos alimentamos con alimentos altamente contaminados por esos tóxicos. Bueno, este es el modelo que tenemos que desmontar. Ahora le hago una pregunta. Sí, señor. ¿Es posible que ahí algo se nos haya pasado, digamos, como sociedad desde entonces hasta hoy, casi sin intervalos, en el sentido de que pequeños productores o propietarios de pequeñas porciones de tierra recibieran como mayor estímulo el de arrendar a estos pools transnacionales, sojeros, transgénicos, y no tuvieran otro tipo de estímulo para seguir cultivando otra cosa que cultivaban, y hayan emigrado a zonas urbanas mientras su tierra se degradaba, etcétera? Bueno, ¿Qué sucedió ahí? Bueno, sí, ahí por eso tiene que ver con el modelo y con qué fue lo que impulsaron las políticas públicas con respecto al agro a lo largo de todo. Es una cadena que trasciende en realidad desde Perón adelante. Perón hizo algunas modificaciones con respecto al acceso a la tierra. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, también en el Parque Guerra del Sur. Hay eso como para hacer honor a la verdad. Ahora no el tipo de reforma agraria que nosotros y nosotras planteamos, con una reforma agraria integral, pero retomando, ahí voy a la contestación, pero retomando la pregunta, ¿es posible sin discutir la tierra? No, por eso decíamos, ¿de quién hablar de soberanía alimentaria? Y el agua. Hablar de soberanía alimentaria es hablar de acceso a los medios de producción, en este caso la tierra y el agua, y no solamente como medio de producción, sino como bien humano y bien como común, alimento básico. Y también cultural. Entonces, doy un ejemplo concretamente en el actual de hoy. Nosotros y nosotras venimos planteando desde la UTT con esto de una gran masa de pequeños productores que no son dueños de la tierra en la que trabajan hoy, que alquilan, sobre todo las cordones hortícolas de todas las grandes ciudades, que producen toda la verdura y la fruta que comen todos y todas en las ciudades. Una ley de acceso a la tierra, ¿no? Estamos bastante lejos como sociedad argentina de poder realmente discutir, de dar una discusión que penetre con respecto a quién es el dueño de la tierra. Lo que planteaba, eso es una discusión que damos y que tenemos que dar ahora también en la construcción de avances concretos. Estamos bastante atrás, ¿no? Sobre todo en
en una sociedad que después incluso de la 125, de esa disputa, donde una enorme porción de la sociedad salía con esa bandera, el campo somos todos, que en realidad es ese campo rico, ese campo patronal, ese campo del agronegocio, nada que ver con el campo que alimenta, con el campo de los pequeños productores, pero que se identificó con esa imagen del gaucho, del peón, que en realidad atrás de esto estaban los grandes patrones y los pools de siembra, ni el gaucho ni el peón que sacaban a la ruta, casi como funcional a defender los intereses de los patrones, ¿no? En función de eso, ¿cómo vamos dando esa discusión de la tierra para que pueda ser entendida, ¿no? Y ahí nos fuimos dando una tarea muy, muy fuerte de empezar en una Argentina con un porcentaje poblacional urbano altísimo, a diferencia de la mayoría del resto de los países de Latinoamérica, eso también, ¿no? Porque nosotros acá en Argentina, a diferencia de la mayoría, tenemos más o menos un 93% de población urbana. Bestial, una concentración, un desarraigo. Y eso tenés un desprendimiento de esa población urbana con respecto a ese campo que alimenta esa producción, que en otros lados está muy vinculada, entonces tenés un sector y movimientos campesinos y un actor y un sujeto cultural, político y económico campesino mucho más presente en la discusión política. En la historia política de nuestro país, las acciones quizás más populares que se han tenido en los últimos años con respecto al agro fue aumentarle las retenciones para con esa plata darse vuelta quizá y generar política para los sectores populares urbanos. Ninguna visión de, tenemos que transformar la matriz productiva del agro, quién tiene la tierra, ese paquete tecnológico, y dejar de tratar de hacer amigos de la sociedad rural que después se da vuelta y te la clava por la espalda, ¿no? Entonces, en función de eso, tenemos que poder dar la discusión con el conjunto de la sociedad. ¿Cuál es la conexión de la sociedad, de las urbanas? Y cuando es la Expo en Rural de Palermo van y ven los caballitos, qué lindo. Eso es, justamente, es la rural. No es el peón, no es el quintero, no es el pequeño productor en Jujuy, en la Patagonia criando cordero, o en el cordón hortícola de La Plata haciendo verdura. Bueno, irrumpamos con la discusión del alimento. Justamente, con el alimento, que es lo que nos une, que es lo que une y que no es algo lejano, que es, nosotros producimos lo que vos comés todos los días, y si vos querés comer mejor, más barato, tenemos que avanzar en transformar el esquema, en cómo se produce y cómo llega ese alimento a vos. Y para transformar ese esquema, para que comas más sano, para que comas más barato, hay variables que hay que modificar. ¿De quién es la tierra? ¿Cuál es el paquete tecnológico? ¿Vos querés comer esta verdura, esta fruta, este pollo lleno de químicos, de antibióticos, o preferí comer esto sano, ¿no? Bueno, para eso hay un esquema que hay que transformar. Y ahí nosotros y nosotras planteamos, después de recuperaciones de tierra, de defender tierras en distintos territorios ante el avance, la ley de acceso a la tierra, algo tan básico como créditos blandos para que el pequeño productor pueda comprar una porción de tierra, como si fuera un procrear rural. Y durante el gobierno del Frente de Todos, donde nosotros asumimos la presidencia del Mercado Central, bajo también el compromiso que avance la ley que habíamos presentado allá por el 2016, en esos verdurazos y todo que irrumpimos, y ni siquiera hubo la fortaleza de la visión política de avanzar en algo tan básico como darle crédito a un pequeño productor para que compre la tierra, ¿se entiende? Así de lejos estamos con eso, donde los sectores, dirigencia política, que abonan a causas más populares de este lado, no se la vamos a pedir a Macri, no se la vamos a pedir a Milei. Entonces nos sentamos y se la planteamos al espectro del Frente de Todos, avancemos por esto, y ni siquiera hubo la decisión política de avanzar en algo tan básico como entregar créditos para que el pequeño productor pueda avanzar en la tierra, para acceder a la tierra. Así estamos de lejos. Después del otro lado está, ¿cómo somos más amigos de la sociedad rural? El diálogo y el consenso. El diálogo y el consenso, pero con el actor, y que no se termina de entender. Te interrumpo, de hecho, hablas de eso y no puedo evitar pensar en la cara de Tony Aracre. Para mí es la peor expresión de la debacle del albertismo, es el nombramiento del CEO de Sygenta, corregime si me equivoco, al frente de la jefatura de asesores, poner a uno de ellos, pero de ellos construyamos cualquier cadena de valores morales y el tipo está enfrente, ponerlo al frente de la jefatura de gabinete de asesores. No, eso fue tremendo. De hecho, eso fue una de las razones por las que nosotros emprendimos la salida y la renuncia de la presidencia del Mercado Central. No, y también entendiendo, pensando en que hablas del actor rural, ¿no?
Sobre todo en el modelo de agronegocio de Argentina tenés exclusivamente víctimas, tenés víctimas del agronegocio, del glifosato, que no sé, que directamente tiran en los campos de Santiago del Estero los fumigadores a cielo abierto, y tenés también a los cosecheros, por ejemplo, del limón, que cobran miseria por su trabajo que está tan desarrollado. No hay un capital humano muy importante, porque gracias a que esas manos cosechan, hay una especie de cosecha que solamente la hacen las personas, que hace que eso tenga valor en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar, en realidad, cómo organizar a esas víctimas de este modelo de agronegocio para que juntas puedan disputar este modelo que solamente eso deja miseria, hambre? El alimento. El alimento es la clave. Ustedes, cuando empezaron el programa, decían que iban a hablar de un tema del que se hablaba poco. Sí. ¿Cómo puede ser que se hable tan poco del tema de los alimentos en Argentina? Y no es nuevo que hablamos poco, cada vez hablamos menos. Si el 93% de la población es población urbana, y sabe poco o nada, y se cuestiona y se interroga poco o nada acerca de quiénes, cómo, por qué y para qué produce sus alimentos, quién forma o cómo se forman los precios que paga en la verdulería, en la carnicería, en el supermercado. ¿Cómo hacemos para revertir eso? No es tan sencillo. Nosotros somos un país, el 8º país en extensión del mundo. Somos uno de los países más urbanizados del mundo. Para que ahí Nahuel hablaba de que el 93% de nuestra población es urbana. Nosotros y el Uruguay somos lejos los países más urbanos de América Latina, pero además somos lejos uno de los países más urbanos del mundo. La Alemania que nosotros conocemos tiene el 24% de población rural. Nuestra provincia con población rural, con mayor proporción de población rural, que es Misiones, debe andar por el 30% ahora. Y si tendrán políticas de cuidado de su promoción local, preguntarle a los franceses, preguntarle a los alemanes, si no son tipos que se rasgan sus vestiduras en defensa de la producción local. Bueno, entonces, no nos falta tierra, no nos falta capacidad productiva, no nos falta insumos, no nos faltan herramientas, no nos faltan conocimientos, no nos falta capacidad de trabajo. Y tenemos los problemas que tenemos. Claramente estamos hablando de un problema político. Este es un tema político. Y es un tema cultural quizás también, ¿no? Dale. Hay una batalla cultural en ese sentido para convalidar o refutar leyendas. Tiro una leyenda para refutar o convalidar. Alimentarse agroecológicamente es para chetos. A las grandes masas solo se las alimenta con comida en masa, producida en masa, que es comida chatarra y que se vende en los grandes centros de distribución. ¿Verdadero o falso? Pará, diría un operador político que puso un presidente, no me lo respondas ahora, porque... ...43 minutos pasan de las 22 horas... ...seguimos acá en el especial de soberanía alimentaria... ...ustedes no están afuera del aire... ...porque afuera del aire acaloradísima... Se dice cada cosa, se dice apellido, sí, todo. Sí, hay nombre y apellido de los dueños de la tierra... ...después pasamos el listado... Sí, Janina Latorre era. Sí, lo subimos al Instagram... les recuerdo que estamos con Nahuel Levalli... ...que es expresidente del Mercado Central... ...coordinador nacional de la UTT... ...la Unión de Trabajadores de la Tierra... ...y con Carlos Carballo González... ...ingeniero agrónomo también... ...integrante y promotor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria que tiene la Facultad de Agronomía en la UBA. Gaby, repetime la pregunta punzante que metías antes del corte. Refutar o convalidar, verdadero o falso para la siguiente afirmación. Por sí o por no. La alimentación, con productos agroecológicos es un cuento, una fábula para chetos. Para alimentar a las grandes masas hacen falta productos en serie, comida chatarra en grandes centros de distribución, porque si no el pueblo no se puede alimentar. ¿Verdadero o falso? Bueno, falso en la práctica cotidiana nuestra, que lo demostramos todos los días, por un lado, y por otro lado, también es algo a construir la transformación del modelo. Quiero decir con esto, primero, el capital donde ve un negocio, donde ve un nicho del negocio, se mete.
se mete, por ejemplo, así como hablamos del paquete tecnológico de los agrotóxicos, justamente hay un mundo también que empieza a ver, che, esto está mal, la gente se muere, nos contaminamos, la huella de carbono, hay un mundo que empieza a decir, che, por acá vamos a la debacle, un mundo que no es la pavada de Milei de no existe el cambio climático, digo, los que dominan el mundo seriamente son gente más seria, ¿no? Que eso. Y entonces empiezan a cambiar también, a transformar, incluso las propias marcas de los agrotóxicos empiezan a producir bioinsumos para vender. Empiezan a producir, dicen, va por este lado, va por producir un poco más sano, porque ya tiene un tope de contaminación el agua, la tierra, entonces necesitamos vender. Entonces, por un lado digo eso. Hace unos años, ¿sí? Eso era un nicho económico, eso era así, hace un par de años largos. Era así, lo orgánico para Recoleta, que vale 7 veces más y que qué sé yo. Bueno, nosotros, la UTT, irrumpimos diciendo, che, acá hay una agroecología popular, con una producción agroecológica desde los productores y no desde ingenieros con 78 certificaciones que hay que todas pagarlas para sellitos. Acá las certificaciones venían a nuestros campos a conocerlos, ahí está la compañera, el compañero que produce, acá está la producción. Y justamente saliendo del esquema de los agrotóxicos en insumos, las semillas modificadas los agrotóxicos a precio dólar y todo eso, podemos descalzarlo porque también hay otro elemento, ¿por qué es tan cara la comida en Argentina? Y tiene que ver con que producimos a precio dólar y se vende en peso por los insumos, por el valor de la tierra, por el valor de la energía, del petróleo. Y empezamos a descalzarlo saliendo de la producción en base a agrotóxicos, insumos y semillas importadas, y empezaron a usar semillas nativas de variedad, de polinización abierta y también de bioinsumos. Bueno, y eso te baja también los costos, para que cierro esto, y también los canales propios de comercialización, y también eso es una construcción que tiene que ir de menos a más. Por ejemplo, estamos por abrir un mayorista, un concentrador en Pehuajó, en el corazón de la provincia, ahora más o menos en un mes, donde por acuerdo el 30% de lo que se comercializa en ese mercado frutícola concentrador en Pehuajó, que estamos trabajando con la municipalidad y la provincia, tiene que ser agroecológico, por convenio que hicimos, y eso lo vamos a manejar desde UTT. Bueno, entonces, digo, en el esquema que hay hoy, donde te dicen, hay que producir masivamente, claro, eso es la foto de hoy. Ahora, esa foto de hoy no necesariamente es real y está bien. O sea que con acceso a la tierra, producir sin agrotóxicos o producir agroecológicamente es más barato. Sí, el paquete tecnológico es más barato producir de manera agroecológica. Ahora eso tiene que ir acompañado de unas políticas que impulse integralmente esto, el acceso a la tierra, la comercialización, y después el masivo también, no solamente de esa producción primaria agroecológica, sino el impulso de cooperativas, el impulso de canales de comercialización más directo. Digo, es un paquete integral. Ahora, si vos solamente, voy a poner un ejemplo, nosotros ocupamos la presidencia del Mercado Central 3 años. Y elaboramos un plan, porque justamente ahí tenés como una foto de lo que pasa a nivel frutícola en la Argentina, y elaboramos un plan, cómo estabilizar los precios frutícolas, y en un mercado de oferta-demanda constante, que así se definen los precios de la fruta y la verdura, vos tenés que estabilizar la oferta y el abastecimiento para que eso no fluctúe. Para eso necesitas planificar la producción. No podés decir, cuando el tomate ya hay un cambio de temporada y el tomate ya está muy caro porque hay poca oferta, porque se terminó el tomate que entra de La Plata y todavía no arrancó el de Corrientes o el de Jujuy, entonces pega un pico. Bueno, entonces tenés que planificar dónde puedo impulsar la producción de tomate para que pegue ese pico de maduración en la época en que hay una baja de abastecimiento. O sea, necesitas el mapa de Argentina. Entonces, sí, eso lo tenemos. Pero entonces, lo que digo es una planificación productiva donde vos decís, tengo que dar créditos para que en Lobatón, por ejemplo, en una región de la provincia de Salta, donde en octubre hay un clima propicio para que salga el tomate, donde se empieza a escasear tomate de otras regiones, pueda producirse. Bueno, ahí necesitas una política activa desde la producción, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo fui presidente del Mercado Central 3 años, sí, planteábamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, planificar
era, bueno, eso no, eso después, no hay tiempo, eso no. Ahora, cuando de pronto el tomate o la papa se disparaba, levantaban el teléfono, Nahuel, ¿qué hacemos? Hace algo, que el tomate... Y flaco, te estoy diciendo lo que hay que hacer. Ahora, si siempre la prioridad es otra y lo único que te importa es el precio para la foto del día, del diario, no se va a transformar, ¿sí? Con esas acciones de pronto hacemos un acuerdo con Carrefour para que venda el tomate barato. Eso es no solamente es ineficaz, sino que además le das más poder a los poderes concentrados, que eran las políticas tipo morenistas, ¿no? De hacer acuerdo con los grandes y que nada cambie en el esquema de producción. Ahora, te llevo un tema que es importante y que lo traías, que es... vos sos un dirigente social, un militante popular que llegó a ocupar un espacio en el Estado. Tuvimos durante el Frente de Todos una inserción de dirigentes que venían de la organización popular. Vos sos un caso, pero pienso en Emilio Pérsico, en el Chucky Menéndez, en compañeros que venían de construir el sujeto político, que ocuparon cargos de decisión. Creo que una de las lecturas necesarias para evaluar el Frente de Todos y para pensar política hacia adelante es si nosotros necesitamos dirigentes sociales en roles de funcionariado o si es más potente tener funcionarios ejerciendo roles de funcionariado con dirigentes sociales con estructura fuerte presionándolos. No tengo la respuesta, te lo pregunto a vos porque te escucho con un dejo de impotencia que me imagino que, bueno, por lo menos lo transmitís después de 3 años, que no es poco tiempo tampoco, al frente de un lugar sensible como el Mercado Central, y me nace esta pregunta. ¿El campo popular necesita que los espacios del funcionariado se abran a los dirigentes populares y se conviertan en dirigentes del Estado que puedan impulsar transformaciones, o necesita funcionarios que respondan a dirigentes que sigan en el territorio al frente de sus organizaciones? No, a ver, para mí son las dos cosas y no es lo mismo el caso de los dos compañeros que expresaste que el nuestro, ¿no? O sea, ellos forman parte de la estructura política y trabajan en función de ocupar cargo del Estado. Nosotros, que no digo ni que está bien ni mal. No, está bien, es una caracterización. Es distinto. Con todo mi respeto a los compañeros. Ahora, nosotros y nosotras habíamos planteado, la necesidad de ocupar, sí, determinadas instancias, justamente porque entendemos que es lo que hay que hacer, ¿sí? Con la fortaleza del territorio y con con un montón de precauciones a la hora de ocupar ese rol, donde la respuesta, el mandato que yo cumplía era el mandato que me dio mi organización y el pueblo al que representábamos, ¿sí? Y por eso cuando ese mandato, que era la transformación, que era el impulso de la agroecología, los canales más directos y un montón de otras transformaciones que hicimos en el Mercado Central, cuando ese mandato no pudo continuar siendo cumplido, nosotros nos corrimos de ese lugar, porque con la construcción del poder popular es en función del bienestar común, no de ocupar una silla. Ahora, si las sillas de decisión las ocupan siempre otros, si no las fuerzas populares, siempre vamos a estar tratando a ver las migajas que le sacamos al otro. Ahora, la fuerza popular tiene que ocupar una silla en función de la construcción del bienestar y de dar respuestas al sujeto al que representa, no en función solamente de una carrera de poder de ocupar la silla y después vamos viendo, y que empieza, cuando una pelota que es de un color juega todo el tiempo en una cancha que destiñe, termina del color de la cancha que destiñe, no del color original. Bueno, esa pregunta que vos hacés es una pregunta que cruza todas las organizaciones populares. Nuestra tradición más de base, construcción de base, no desde el aparato, sino de abajo para arriba, y donde, por más de que yo durante 3 años fui presidente del Mercado Central, yo el 60% de mi sueldo lo ponía en la organización en función. Nunca me perdí una de las reuniones de delegado mensual de mi regional en La Plata, donde yo laburo todos los días. Y esa es nuestra concepción de cómo construir poder. Ahora, ¿hay que ocupar los lugares del Estado? Sí, hay que ocuparlo todo, pero sabiendo para qué y con mandato claro. Si no es solamente ir a cobrar un sueldo o ir a hacer la nada, que también hace mucho daño. ¿Belú? Sí, no, quería preguntarle a Carlos, por ahí hemos visto algunas experiencias que han tenido personas del INTA con productores locales y demás. ¿Cómo involucrar a la formación de los ingenieros agrónomos técnicos y demás, que sean más serviles a esta soberanía alimentaria o al campo argentino de los productores y no de los agronegocios? Te agradezco la pregunta, pero antes de contestar quisiera hacer una pequeñísima digresión de lo que se dijo antes. Una cosa es llenarse la panza y otra cosa es alimentarse.
¿no? Y nosotros tenemos un gravísimo problema de alimentación y nutrición en Argentina. En promedio, entre el 60 y el 70% de la población de Argentina está malnutrida. Algunos porque no tienen acceso a los alimentos y otros por sobrepeso y obesidad. Y el tema de la malnutrición por sobrepeso y obesidad provoca una cantidad de enfermedades no transmisibles que, según la Organización Panamericana de la Salud, es el problema de salud más importante de América Latina. Entonces, nosotros estamos en esta situación. Todas las reflexiones que vinimos haciendo acá en esta mesa con respecto a la alimentación, al alimento sano, alimento que permite la vida, que no intoxica, que no daña, tiene que ver con un cambio sustancial en el modelo productivo, y de eso tenemos montones de experiencias en las que han participado técnicos y organismos del Estado en todo el país. Entonces, una de las cosas que siempre dice Nahuel y con la que nosotros estamos de acuerdo, y cuando digo nosotros, hablo en nombre de la red de cátedras de soberanía alimentaria de la Universidad Nacional, que es todo un esfuerzo para que la universidad pública asuma que el problema alimentario también es un problema de Argentina, que no es solo un mero problema tecnológico. No nos resulta fácil, por supuesto, pero tenemos claro lo que planteaban nuestros compañeros cuando hicieron la reforma en el 1918. Los dolores que nos quedan son los derechos que nos faltan, y el derecho a una alimentación digna sigue siendo una deuda del Estado con la sociedad argentina. Bueno, no hay lugar del país en el que no haya experiencias que nos nutran, que nos hagan pensar. No hay lugar del país donde no hayan crecido organizaciones y respuestas de distinto nivel, de distinta categoría, desde luchas por los territorios, preservación del ambiente, el enfrentamiento a la megaminería, al RIGI. Bueno, tenemos todas las situaciones, hasta la de las familias de los periurbanos, que con muchísimo sacrificio y con mucho esfuerzo sostienen un modelo productivo con mínimo apoyo en muchas ocasiones del Estado. Entonces es valiosísimo lo que se vino haciendo de los organismos públicos, de lo que hicieron compañeros desde los organismos públicos, y tenemos que decir lamentablemente que hicieron. Sí, porque fue insuficiente. Fue importante, pero fue absolutamente insuficiente, pero demostró todo lo que sabemos y lo que podemos hacer si todo eso se transforma en políticas públicas con la participación y una democracia en serio. Nosotros decimos que hay que democratizar el sistema alimentario argentino partiendo desde la democratización del acceso a los bienes naturales y a la producción sana, segura, soberana. Decíamos que lo que hizo este gobierno, la motosierra, está claro que la motosierra es la motosierra que corta los derechos sociales, que corta los derechos económicos, que corta los derechos ambientales, no corta otros derechos, los derechos de los poderosos. Y nuestros organismos públicos, nuestra universidad, es una de las víctimas más de lo que se está imponiendo con una democracia violenta, cruel y fraudulenta que no tiene límites. La universidad en lucha, digo, aprovecho, paro mañana, paro el viernes, sigue uno de los sectores más golpeados
por el ajuste económico. Nos quedan pocos minutos, pero hay muchísimos mensajes, entonces les leo algunos mensajes, ustedes eligen al azar, impunidad total, cuál quieran responder. Virginia arranca diciendo: estoy con el celu para escuchar las canciones y la tele para verlas, soberanía en todo, por favor, que viene el mensú, necesitamos más canciones con estos contenidos. Miguel de Becar dice: Juan Miguel de Martínez para la 530 pregunta: ¿la popularización de la energía solar para las familias trabajadoras contribuiría a la soberanía alimentaria? Lucila dice: hola querido Jair, en este país solo hubo un fuerte posicionamiento de un gobierno respecto al monopolio y la concentración agrícola ganadera durante el peronismo del 45 hasta la fusiladora. Durante el kirchnerismo la comercialización y concentración tuvo intentos de ponerles un límite, y con el tibio de Alberto Fernández no solo se dio marcha atrás con la posibilidad de estatizar Vicentín y poder controlar el mercado de alimentos, sino que también la hidrovía del Paraná se dejó en stand-by. Un mensaje muy largo y interesante de Lucila. Te leo dos más y si tenés alguno agregás, Belu, y los compañeros levantan el que quieren. Están muy buenas las ideas de la tierra, pero difícil de llevarlo a la práctica. Ojalá que el próximo gobierno esté Grabois y Axel, ellos pueden hacerlo realidad. René desde Joaquín B. González Salta. Y la última que te leo yo, Javier de Villa María, dice: en la década del 90 se duplicaron las cosechas de granos y la producción láctea. Sí es cierto que si se reduce la presión fiscal, el campo produce más alimento, nos dice Javier de Villa María. Elegite una y respondeme una, claro. Nahuel. Mirá que hubo polémicas. Sí, no, quiero agregar algo anteriormente. Dale. También, por ejemplo, con esto que también que le preguntaba a Carlos con respecto a los ingenieros y esto de la universidad. Por ejemplo, hoy a la mañana firmamos un acuerdo para arrancar con la Universidad Jaureche una diplomatura en agroecología. La UNAG. La UNAG, una diplomatura en agroecología. Por laburo nuestro, que nos llevó más o menos un año laburándolo con la universidad, y pegamos ahí un acuerdo entre el municipio de Berazategui y un programa del gobierno de la provincia para financiamiento de los docentes, y en un mes arranca una diplomatura en agroecología. ¿Qué quiero decir con esto? La batalla por la transformación del modelo, porque es real que después la mayoría de los ingenieros y de los estudiantes se forman para reproducir el modelo del agronegocio, no se forman para venir a pelear por los pequeños productores y por el pan nuestro de cada día. Y nos pasa lo mismo con los nutricionistas, nos pasa lo mismo con los médicos, nos pasa lo mismo con los abogados. Entonces, me refiero, esto es una pelea integral de transformación, es una batalla cultural también con respecto a esto. Dar la discusión de la necesidad de transformar el modelo agroalimentario en Argentina es una discusión muy atrasada y la tenemos que dar. Y se dan mucha batalla, y refuerzo esto que decía Carlos, en cada rincón de nuestra Argentina hay experiencias que demuestran y que no son ideas lo que hacemos. Lo de la tierra nosotros lo hacemos, no son ideas. Vengan a conocer nuestra colonia agrícola en Luján, vengan a conocer la colonia agrícola en Tapalqué, vengan a conocer un montón de experiencias, no son ideas. Nosotros lo que decimos lo hacemos, y lo que proponemos es porque lo estamos construyendo todos los días. Y eso es una forma que, con la pregunta que decías antes, de cómo nosotros entendemos la construcción política y la construcción de poder del territorio, prefigurativa, diciendo: che, lo que nosotros decimos que hay que hacer, lo hacemos. No es que vamos diciendo cosas y en algún momento llegaremos a algún lugar del Estado donde las podemos hacer. No, las hacemos hoy todos los días. Y con respecto a las intervenciones, bueno, sí, son intervenciones. Ahora, el cuento de que si le sacan impuesto el campo produce más, primero, ¿quién es el campo? ¿Quién es el campo? Por eso, sí. Los pules de siembra, ¿quiénes son el campo? Los pules de siembra, es la familia quintera que alquila un hectárea y vive en una casilla de madera, una familia campesina histórica en Puerto Piraí, en Misiones, que produce yerba, ¿quién es? Todo. O sea, hay distintos modelos. Nosotros y nosotras, el campo que alimenta, que es quien pone el esfuerzo todos los días en construir, y que entiende el alimento como un derecho, entendemos el alimento como un derecho, no como una mercancía. Eso es algo fundamental, y me acuerdo que fue un cruce muy fuerte que tuve con el personaje de Aracre en un programa, en un programa de Ale Berco en C5N, donde le discutíamos. El chabón dijo: el alimento es una mercancía, y yo lo crucé a los gritos, después me criticaban de que grité y qué sé yo. Nosotros entendemos el alimento como un derecho, no como una mercancía. Justamente ahí está la diferencia. Entonces, entendemos la responsabilidad social de los sectores productivos. Después está, o sea, obviamente, eso te tiene que rendir y todo. Ahora, si como Estado, justamente, el chabón que decía que el alimento era una mercancía, después lo ponen de asesor, como dijiste vos,
si como Estado no entendemos que el alimento es un derecho y que no tiene que ser un derecho para entregar bolsones de hidrato de carbono, como dice Carlos, de esas panzas llenas de obesidad pero totalmente desalimentadas, no para repartir fideo y harina todo el tiempo a los pobres, sino justamente para transformar esa alimentación en que sea más sana y un canal positivo con los productores, como logramos después de muchos años y después de los verdurazos en Plaza de Mayo, que el gobierno de Macri, por primera vez, o sea, que haya un programa del Estado Nacional que le compre verdura a los pequeños productores y entregue a organizaciones territoriales. Y eso lo logramos con lucha, nosotros, bolsones de verdura, sí, que se entregaban. Y eso lo venimos impulsando, lo cortó el gobierno de Milei y estamos presionando también para que poder desarrollarlo con el gobierno de Axel. Pero lo que digo es, entonces, saquemos eso de que si le sacamos los impuestos, el campo, primero, ¿quién es el campo? Segundo, esas toneladas que producen de más de grano no alimentan ninguna panza de ningún niño pobre, ¿sí? Los litros de leche los tengo en duda si aumentan o no, o sea, lo que sí sabemos es que las tambos se redujeron tremendamente. Se los comió la Serenísima. Exactamente, entonces, la única manera de garantizar un sujeto activo, político y popular que entienda que el alimento es un derecho es empoderar al sujeto que vive de su producción con arraigo, con soberanía, que son los pequeños, medianos productores, campesinos, que entienden eso, porque viven esa tierra y no están atrás de una computadora en Barrio Norte pasando acciones o financieramente de un pool de siembra a otro. Lo que digo no es el actor, no es... A ver, el enemigo acá es así, nosotros entendemos que hay un enemigo que es el modelo, ¿sí? Ahora, hay productores de soja, no son los enemigos los productores de soja, también muchas veces son tan víctimas del modelo como también el compañero que es un quintero que alquila un hectárea y también echa químico y todo porque es un esclavo de ese modelo productivo. Ahora, para salir de eso, si no hay un impulso del Estado que diga, che, vamos para allá, así como Felipe Solá en el 90 y pico, cuando era secretario de Agricultura, permitieron la intrusión de la soja transgénica, hicieron un montón de política activa para impulsar la producción de soja transgénica. Bueno, así como el Estado en determinado momento impulsa para un lado, bueno, ahora, en realidad siempre, pero ahora nosotros lo que exigimos, el Estado tiene que impulsar a garantizar el alimento sano para todos y todas. Y eso es de la mano, los pequeños productores, las cooperativas, comercialización justa, y por otro lado, el Estado es un gran comprador de alimentos. Es un gran comprador de alimentos. La pelea porque los pequeños productores puedan abastecer al Estado es tremenda y eso es decisión política. O sea, si se hace es porque hay decisión política que se haga. Y si no se hace, también hay una decisión política que no se haga. Uy, alguna vez se habló de un compre cooperativo, de una cuota estatal para comprar a las cooperativas. Nosotros somos una cooperativa de comunicación. ¿Te imaginas si tuviéramos el compre cooperativo para la comunicación? Bueno, si las organizaciones hacen esto con chaucha y palito, imagínate cuando venga un Estado que realmente apueste por ellas. Estamos pasadísimos, pero Gaby, cerrame con una corta. 2027, porque todo cambia. Belén del Huerto presidente, Jair embajador en el Caribe. No, jefe de gabinete, que lo llama a ustedes, Nahuel Carlos, muchachos. Tenemos que armar el superministerio de soberanía alimentaria. El Ministerio de la Alimentación, lo propusimos nosotros. A ver, ¿y qué áreas tendría que comprender? Ya está el programa. ¿Cómo es? Bueno, vendéselo porque acá tenés al jefe de gabinete. El programa agrario soberano y popular del 2019. Ahí lo que cuenta Carlos, nosotros en el 2019 hicimos un gran encuentro de 2 días, de miles y miles, construyendo el programa agrario soberano popular. ¿Cuál sería el programa que tenemos que hacer para garantizar la soberanía alimentaria? 2-3 decisiones. 2-3 decisiones. Instituto de Acceso a la Tierra, la transformación del impulso, ahora bueno, me decís así, pero el impulso de las pequeñas chacras integrales productivas, tambo, huerta, pequeña criadora de vaca, de cerdos y canales de comercialización más directos. Más el control del comercio exterior, el control de las aguas del Paraná, ese rol del Estado. Exacto. Que tiene que ver con la soberanía. Y ahí sí, vamos por Vicentín y lo hacemos. No es sin conflicto, no es sin conflicto. No es sin conflicto, no es con diálogo y consenso, no es sentando a Tony Aracre a la mesa de decisiones de un gobierno popular, no es pensando que sobándole el lomo a los patrones dueños de las vacas van a venir a repartir un par de granos para que los pibes no pasen hambre. No es ir a hacer campaña en la sociedad rural también. No es ir a sacarse la foto con la vaca. Y yo quiero decir algo. Dale. Mientras yo era presidente del Mercado Central, hicimos 2 acampes enfrente del Congreso
Y yo, presidente del Mercado Central, a la noche dormía en el acampe, en frente del Congreso, en las carpas, me iba a la mañana y hacía de presidente del mercado, volvía a la tarde y estábamos haciendo la lucha mientras era. Con esto de, ¿cómo se gana acá? Se gana con lucha y poniendo el cuerpo. Esto es la correlación de fuerza se construye. ¿Sí? Y si no, miremos los jubilados todos los miércoles. Me parece un hermoso cierre. Quiero agradecerles de nuevo a Nahuel Levalli, es presidente del Mercado Central, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Gracias, Nahuel. Los siguen en Instagram, tienen buen laburo de comunicación también, que me parece que es importante, a veces subvalorado por algunas organizaciones. Creo que hay que tratar de meter estos debates. Sí. Muchas gracias, Carlos Carballo González, ingeniero agrónomo, también integrante y promotor de la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía.